Esta tarde, como sabemos, tenemos una mesa y tenemos lo que es luego va a ser el Cineforum, que va a ser bastante, yo creo, también interesante y algo no muy habitual, con una película que a los cinéfilos les va a fascinar y a los que no la conozcan les va a sorprender. Y esta tarde, pues, la última mesa pues, va a hablar sobre la historia que no nos contaron, otra visión de España, que va a moderarla Guillermo Díaz, que es un divulgador histórico, es, en fin, aparte de abogado, escritor, está también en la Escuela de la Brújula, en Podium Podcast, en la SER, hay un fallo, es diputado, es político, pero bueno, tenía que haber de todo en esta jornada. Tenemos también por fin un historiador, porque casi de esta manera no teníamos historiadores, teníamos arquitectos, filósofos, de todo, que es Francisco García del Junco, con su libro, esto no estaba, tiene varios, pero esto no estaba en mi libro de Historia de España, es una maravilla. Y, insisto, el tercero, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pues Paco. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Siento lo de diputado, pero eso es como dijo Churchill, que dice, bueno, la borrachera se quita mañana, todo se pasa. El título de la mesa de esta tarde me ha alegrado mucho que me toque a mí, porque creo que es la madre del cordero. ¿Y a qué me refiero? Todo lo que hemos estado hablando esta mañana, lo que se ha dicho en las mesas de esta mañana, o lo que cuentan grandes académicos en sus libros, o lo que casi todos ustedes, casi todos los que están aquí ya saben, ¿por qué no se difunde? ¿Por qué no empapa en la sociedad? No empapa en la sociedad porque hay mucha gente que no quiere que empape, pero también no empapa en la sociedad porque no se ponen comunicadores a divulgar lo que estamos diciendo esta mañana. Yo creo, no, pero se pueden volver de interesante algo. O sea, tú puedes hacer algo interesante, algo, pero lo que compra libros es la gente, no es. Entonces, yo creo que la sociedad civil en esta cuestión, y hay síntomas de ello, se está organizando enormemente. ¿Y a qué me refiero? Pues que el libro de Elvira, que ha sido un referente toda la mañana y que ha hecho aquí un saludo por vídeo, lleve 24, 25 ediciones, y ediciones de Siruela, o sea, del Grupo Planeta, de verdad grandes, es sintomático. Pero que cada vez que nosotros en la radio tocamos estos temas, la leyenda negra, que hemos tenido a Iván, estuvo Javier también, haya cientos de miles de descargas de ese programa, cuando en otro hay 60, 70.000, que nuestros amigos de Istocas, lo comentaba antes, dedican un programa a la leyenda negra y se planten las 200 y pico mil descargas también, es un síntoma. ¿Qué síntoma es ese? Bueno, ha llegado el momento en que a lo mejor la sociedad civil española se ha cansado de que se hable mal de su país y de su historia, y se ha generado una reacción, y por fin se han puesto no solo grandes estudiosos o grandes eruditos a estos asuntos, sino que se ha puesto en marcha gente que sabe, a lo mejor que se nutre de los grandes académicos, pero que se pone a comunicar. Buenos comunicadores, buenos divulgadores. Entonces, si bien está apareciendo en el fenómeno editorial, está apareciendo el fenómeno radiofónico, y le falta, a mi juicio, una de las grandes patas que yo creo que habría que apretar, que es el audiovisual. Todavía el panorama cinematográfico, bueno, esta que vais a ver hoy, es, aparte de una joya cinematográfica, nos pega palos hasta en el cielo de la boca, pero es verdad que queda esa asignatura pendiente. Ha habido una pequeña incursión, hay un grupo de productores que están detrás de una película sobre Blas de Lezo en Cartagena de Indias, a ver si consiguen la financiación, pero hasta ahora lo que se ha hecho no incide precisamente de manera positiva en la historia de España. En cine, ya empiezan a hablar bien del ejército, bueno, que ya es buena cosa, con la película En Zona Hostil, que ha sido un fenómeno importante que os aconsejo que veáis, pero no es hablando de la historia de España, si bien es cierto que quizás sea el enfoque
de esa película, que habla de una hazaña del ejército español en una misión internacional, llevándose un helicóptero para que no queden las piezas en manos de integristas islámicos. Bien. Ese es el enfoque. Habrá que ver si vamos por ahí. Yo creo que los dos autores, tanto Paco como Javier, también otros que han estado aquí esta mañana, pero ellos dos precisamente han ido a un formato muy asequible para el gran público, que es el libro por episodios, que funciona muy bien. Yo cuando he estudiado teoría de la comunicación o estudio qué es lo que entra, qué es lo que funciona, qué es lo que pega en el gran público, la labor de un divulgador es introducir, no es hacer gran extensión y llamar la atención sobre un tema, que yo creo que es lo que tú has buscado con tu obra y lo que tú has buscado con la tuya. Ahora me dicen no, pero, y no he hablado con ellos antes, entonces no sopapo. Pero bueno, podemos abrir si queréis la conversación por aquí. Buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a Javier y al Ateneo Escurialense porque han pensado en mí para invitarme a esta jornada. Yo tengo que decir que no pensaba que iba a ser tan buena, ni por los ponentes, ni primero por el público, ni por tanto público. Entonces, las gracias es lo primero. Después, yo creo que algunos de ustedes, muchos, pues se plantearán qué pinta aquí un arqueólogo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Eso, visto así. Y es verdad, lo que pasa es que antes de ser doctor en arqueología uno tiene que estudiar historia, porque la arqueología es una rama de la historia. Y claro, por orden, a base de primero leer, luego estudiar y luego investigar, en mí la conclusión es clarísima. Quiero muchísimo la historia de España. Y además, me parece que se han dicho esta mañana muchas cosas interesantes, pero yo creo que el quid de la cuestión, el fundamental, es que divulgamos poco o que no divulgamos. La verdad es que aquí me encuentro como en casa porque hace casi el mismo calor que en Córdoba, Pero quiero decir una cosa, yo, doctor en arqueología, eso es muy bonito en las novelas, y a mí me gusta mucho excavar, pero cuando tienes que escribir, lo escribes para, bueno, que no se lo esté nadie, ¿no? Pero para 4 gatos, eso es real. Toda mi vida he investigado en revistas especializadas. Una vez le escuché a un catedrático de arqueología que le decía a otro catedrático, no voy a decir de qué ciudad, porque se ve, pero decía, pero si la sección estratigráfica es que no se la ve nadie. Y es verdad. ¿Y a dónde quiero llegar? A una cosa que a mí me parece, yo lo hice con esta intención, Yo, lo siento, pero a los políticos en general, olvidando que os podéis meter con los políticos, macho. es que los tengo un poco atravesados. Tú no, pero verás. España, 46.450.000 y tantos habitantes. Y aquí estamos. Aquí, cada uno en su pueblo, en su ciudad, por ahí, gente normal. Y después está una realidad paralela, una realidad virtual. La gente que nos gobierna y que no parece enlazar mentalmente con los gobernados. Y a mí eso me dolía mucho, No es ironía, me dolía y yo empezaba a escuchar cosas sobre la historia de España. Oye, vaya reescritura, que se están pegando los tíos. Vaya reescritura. Y yo pensaba, no puede ser. Y claro, digo, yo tengo que poner mi granito de arena. Claro, mi granito de arena, porque a todo esto, mi especialidad es la arqueología medieval, centrada en las fortificaciones. No, lo digo porque a la hora de divulgar, digo, ¿qué voy a hacer? Pues como he pasado toda mi vida estudiando e investigando historia, voy a hacer un libro de divulgación histórica. Entonces me salió uno, yo lo voy a decir, me río porque yo soy el primero que no se lo creía, Cuando a mí en la editorial me dijeron, mira Paco, le vamos a poner un nombre más de rollo, me dice, eso no estaba en mi libro de historia de España. Y no sé quién tiene tanta esperanza, pero os tengo que decir que le dije al director editorial, macho, no vais a vender ni un libro.
Pues en 2 años 10 ediciones. Claro, ellos dicen que no íbamos a vender ni un libro, ¿eh? Yo en ese libro intento exponer muchos capítulos de la historia de España que creo que son desconocidos. Y si no son desconocidos, están mal enfocados. Por ejemplo, yo me meto, no me quiero enrollar, tú cortame cuando ves. Vale. Entonces, como es, el título de nuestra mesa redonda es que la historia que no nos contaron, yo voy a enlazar 2 pequeños asuntillos. La Inquisición. Esta mañana se han dicho cosas muy interesantes, ¿eh? Pero claro, cuando Sixto IV, el 1 de noviembre de 1478, por la bula Exigit Sincere Devotionis Affectus, funda el Tribunal de la Santa Inquisición, aquí parece que solo existe el Tribunal Inquisitorial Español. Uno escucha la palabra Inquisición, Inquisición, y entonces, los malvados españoles, Inquisición. Entonces, tantos gregorianos y sacerdotes que parece que van a ganarse el cielo a base de hacer sufrir mucho a sus presos. Bueno, no sé. Señores, yo no me voy a tirar de la moto, todo lo que digo es tan cierto, que antes me muero que decir algo que no lo sea. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes no se moriría del susto si le dijeran que el Tribunal de la Inquisición Española fue el más suave de todos los tribunales inquisitoriales europeos? Así es, el más suave. Eso sin contar con que en 1100, creo que era 1198 o 1118, ya se había fundado en Francia, que después se iba a fundar en Portugal, que después se iba a fundar en Roma. Y no hablemos de los tribunales inquisitoriales protestantes, luteranos, zwinglianos, calvinistas, porque esos eran inhumanamente monstruosos. Así, es que se me llena la boca porque es verdad, monstruosos. Y para quien piense que lo de la Inquisición española era, bueno, un inciso, que no estoy defendiéndola, que no la defiendo. Yo soy un tío del siglo XXI. Pero ¿alguien se ha planteado cuántos y cuáles eran los métodos de tortura de la Inquisición española? Otro, garrucha y toca. Ciertamente, ninguno de ellos era una amable invitación a tomar el té. Pero 3, los más habituales, no en España, sino en Europa. Y sin embargo, la Inquisición. Y parece que los españoles son una especie de monstruos de iniquidad. Es verdad que gracias a la Inquisición, entre otras cosas, pues se aprobó la expulsión de los judíos. Es cierto. Y si se habla de la expulsión de los judíos, se habla de la expulsión de los judíos de España. No de que en Francia se expulsaron en 1182. De Inglaterra en 1290. De Milán, de Austria en 1421. De Parma en 1488. De Milán en 1490. Y solo después en España. Y después, y por orden cronológico, de Lituania, Portugal, Provenza, Brandenburgo, Túnez, Nápoles, Génova y Baviera. O sea, sé que se impulsaron a los judíos de todos los países de Europa, pero si se habla de la expulsión de los judíos, España, España, otra vez, España. Pero fíjense en 2 cosas, porque claro, los que hacen la leyenda negra, a nosotros nos parece que escriben, pero son inteligentes. ¿Por qué? Porque si yo incido en los judíos, el poder fáctico más potente de la historia, estoy escribiendo de la Inquisición. Si escribo de la Inquisición, estoy escribiendo de la Iglesia. Y si escribo de la Iglesia y fomento la leyenda negra, me estoy cargando los 2 fundamentos de la leyenda negra. Estoy yendo a por ellos hasta España y la Iglesia. A España la odio, la Iglesia me da asco. Y así se escribe la historia. Yo, solo una cosa antes de pasar la palabra, perdón, yo no me quiero enrollar, que parece mentira. Pero creo que en gran parte, en muy gran parte, no habría leyenda negra, o sería muy diferente, si nosotros,
los españoles divulgáramos más, escribiéramos más, investigáramos más, publicáramos más, que también esto tiene su origen en Felipe II, tiene su origen en las cárceles de la Inquisición, tiene su origen en el magnifiquísimo archivo de India, de Sevilla. Bueno, pero estamos en el siglo XXI, hay que investigar, hay que escribir y hay que publicar, y si no, vamos a recibir por aquí y por allá. Esto es así, me parece que es así. Gracias, Carlos. Antes de dar paso a Javier, solo un minuto. Tengo que decir en mi defensa, la mía, que cuando a mí intentan... Yo he tenido algunos rifirrafes con nacionalistas en el Congreso. Cuando en mi presencia se menciona algo referente a la leyenda negra o invenciones propagandísticas, suelo revolverme. Me pasó cuando intentaron quitar la Cruz de San Andrés por franquista de los aviones de Esquerra, que es como quitar a Ataulfo, y me pasó cuando afirmaron delante mío que Torra era el 131 presidente de la Generalitat también, y yo le recordé que habían contado a mucha gente. Dije, se habían contado a Legolas o a Conan. Lo digo porque a veces, lo que pasa es que esas cosas luego, pues bueno, se pierden como la ánima se la lluvia, pero a veces algún político, algunos sí decimos algo, también. Bueno, 3 cosas sobre cómo la leyenda negra. Hay 3 vertientes que yo anoche, pensando cómo enfocar este asunto, 3 puntos que yo he visto que pueden desatornillar la leyenda negra. Uno es desmontar la propaganda, como hace en gran parte la obra de Elvira, que yo conozca bien, o la de Iván Vélez. Desmontan bien la propaganda. Después está la comparación de datos. En la comparación, como acaba de hacer Paco ahora mismo, comparar datos, o como ha dicho esta mañana Pablo, con la Inquisición, con los datos de la Inquisición. Aparte, como era tremendamente burocrática, como todo en este país, está perfectamente reflejado. Pero yo creo que hay una tercera vía, que es la que está en esta mesa, y que para mí encabeza, en último caso, el libro de Javier, que es la vía optimista. O sea, oye, desmontamos la propaganda, desmontamos o hacemos la comparación de datos de aquellas cosas que podamos haber hecho o que pudiéramos haber hecho mejor, y luego está la vía optimista de, oiga, también hicimos esto, ¿no? Porque siempre tuvimos que ver, ¿no, Javier? Efectivamente, magnífico libro que pueden comprar a la entrada de este establecimiento. Pero es cierto que siempre tuvimos héroes y, bueno, antes de nada, por supuesto, agradecer al Ateneo Escuralense por haber confiado en mí, que haya complicado el asunto hacerlo, y sobre todo muchas gracias a mí mismo por haberme organizado esto, ya que como no me invitaban a ningún otro sitio, he tenido que montar esto realmente para estar siendo protagonista de estos actos. Motivos espurios, completamente. Pero es cierto que en este mundo extraño en el que siempre estamos, sobre todo el español, fustigándonos con la historia, o sea, lo nuestro no es un cilicio clásico de Castillo y tal, con púas, no, lo nuestro es con libros de historia que nos lanzamos hacia nosotros, en donde vemos efectivamente lo peor que pueda ser de nosotros. Es que, ¿qué hemos hecho nosotros? Si es que claro, en España, claro, es que en España, pero ¿qué otro sitio que en España? Coño, ¿y qué le pasa a España? O sea, en España, aparte de que sería muy bien, pero sería muy bien realmente también porque somos gente trabajadora. Esto queda muy raro decirlo, pero, en fin, claro que tenemos gente trabajadora. Somos un poquito anarquistas, somos un poquito de aquella manera, pero eso no quiere decir que efectivamente tengamos que estar orgullosos de nuestra idea, que tengamos que mejorar cosas. Pero vamos a ver, si hay gente en el norte que coge una llave Allen y dice que se hacen muebles con eso, por favor. Y nos queremos, ¿qué tíos más inteligentes? Luego llegas a casa diciendo, por Dios, que alguien mate a estos suecos. Si es que... pero ellos, qué diseño, qué maravilla. Pues es un mueble clásico, recio, castellano, de robo, tontería, eso te dura toda la vida. Pero lo nuestro no vale. Claro, pues es que además nosotros no nos damos valor. Entonces, cuando de pronto encontramos pues, cosas buenas, pues decimos, claro, pero ¿qué? Es que la conquista no hubo más que genocidio. Vamos a ver, centrémonos. Por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, el trato de la conquista se puede ver de dos maneras. La negativa,
Efectivamente, claro, los conquistadores, vamos a ver, no eran ONGs, no eran en Open Arms llegando allí para ir a ver a esos pobres refugiados a ver qué hacían, no. Y estaban interesados en el oro, la plata y las riquezas, ya. ¿Qué? Que todos ustedes trabajan por amor al arte, ¿verdad? O sea, que el resto de países llegaban a los sitios en plan de we are the world, we are the children. O sea, estamos tontos, ¿o qué? Otra cosa es que hay una diferencia importante. No es en las bestialidades que hicimos, cada una vez hicimos alguna que otra. Efectivamente, estamos en el pequeño tormento, lo hicimos con los perreos y tal, esos molosos, pues sí, es que a veces nos fue esa brutalidad. Que Roma no hizo lo mismo, que efectivamente los imperios no funcionan de esta manera, pero la única diferencia es cuando un imperio quiere ser, aparte de imperio, algo más. Y eso es lo que quiso ser España, y es ser civilizadora. Y quiso hacer otras cosas como, por ejemplo, bueno, pues un planteamiento que desde Roma, desde Cicerón, perdón por ponerme estupendo, no se había puesto un imperio en solfa a sí mismo, y de pronto dice, no, pero vamos a ver, aquí hemos llegado y aquí qué hacemos, pero aquí estos que son, ¿son súbditos, no son súbditos? Y ahí aparece Isabel I, esta señora, que era una meapilas y tal, que no se cambiaba la ropa hasta que se salió en Granada y tal, que era una de las que más fomentó la educación, especialmente para la mujer, que era la que más fomentó, además, efectivamente, hasta que existieran hasta catedráticas, como hubo catedráticas en nuestro siglo de oro, o sea que tampoco, para qué vamos a decirlo, total, que tontería, y hacer que la esclavitud se aboliera, porque aquellos súbditos eran tan súbditos alguien de Tlaxcala, de México, como alguien de Toro o de Segovia. ¿Por qué? Porque efectivamente estos, no, es que son españoles, son súbditos de la corona y por tanto están a base de protección. Esto es un antes y un después, y además llegará efectivamente a unas leyes, las leyes de Burgos, que apenas la gente conoce y es la base de lo que va a ser. Bueno, en esas leyes de Burgos incluso están establecidas hasta que una mujer embarazada no puede trabajar, los menores no pueden trabajar. Aquí aparece el Estatuto de los Trabajadores de ahora. Ya, el único problema es que es de 1500, o sea, estamos hablando de 1519, estamos hablando de 1512, estamos hablando de una época en la que pensar con esa mentalidad, que también hay que entender la mentalidad de cada momento dado, pues no es que fuera una cosa avanzada, es que es una cosa de la que estar tan orgulloso como lo que va a derivar a la Escuela de Salamanca, que por cierto, universidad, la primera en el mundo que tiene ese nombre de universidad, en el mundo, una de las más antiguas, pero es la primera que tiene ese nombre de universidad, la universidad, está con sus 800 años ahí en el aniversario y donde surge pues, la Escuela de Salamanca, que simplemente es la base del derecho internacional humanitario. Bueno, los españoles, nosotros, los genocidas, pues sí, el derecho internacional humanitario, el derecho de gentes. Pero incluso ahí surge un movimiento tan importante que un tal, imagino que le sonará a Newton, la manzanica, me imagino que le sonará a Galileo, que tira la punita y tal, esa cosa de la Torre de Pisa, pero yo si les hablo de Domingo de Soto, yo digo, pues vale, yo encima un dominico, pues vale, encima un cura, ya ves tú. Pues este señor es el que realmente, gracias a sus estudios en ciencia, permite a Galileo y a Newton desarrollar luego su teoría de la gravedad. ¿Dónde? En Salamanca, un dominico, sí, en el siglo XVI. ¿Por qué no lo conocemos? Pues somos tontos, básicamente. En ese aspecto también hay que reconocernos que yo entiendo que tengo que dar la parte positiva, pero es que no lo sé si nos sale, como yo digo siempre, porque yo creo que realmente los más vascos, digamos, los más españoles de todos son los vascos, y en el fondo yo creo que son los vascos que vienen para abajo, junto con los astures y todo el tema, los que quieran España. Y nos ha quedado esa cosa de vizcaína de decir, pues total, oye, pues si lo hemos hecho, pues lo hemos hecho, tampoco hay cuarto en diciendo. ¿Qué pasa? O sea, que encima hay que ir dándose el pote, joder. Parece una ordinariez, francamente, es cierto. O sea, entonces, claro, hacemos una cantidad de cosas que pues efectivamente, no lo vamos a reconocer ni a conocer. Vamos a poner ejemplos y tal, pues se ha citado a Alonso de Salazar, venga, para hablar de la Inquisición, que mira, perdón, algo que te voy a decir la contraria. Bueno, yo sí la defiendo. La Inquisición es cojonuda. Lo que pasa es que estamos en un momento dado ofendiditos en que me ofende ahí porque se me ha dicho maricón. ¡Ay! De verdad, o sea, venid llorados de casa. O sea, están los políticos un nivel... Muy bajito. Esto estamos que, en fin... Pero bueno, en cualquier caso, Alonso de Salazar, por ejemplo, es un inquisidor. Alonso de Salazar es un inquisidor que hace que, por ejemplo, efectivamente, se dejen de perseguir a las brujas antes que en ningún otro lugar del mundo. Por cierto, no, aquí tampoco se acaban persiguiendo, porque es que estas cosas, y sobre todo, a lo mejor la zona del norte, yo lo puedo entender, que es donde ocurre, Zugarramurdi y tal. Los
que somos castellanos no vemos una bruja ni borracho, o sea, una bruja, no, esto, Tolkien no puede haber nacido, no sé, en Segovia, no, puñeta haber nacido Tolkien en Segovia, no sé, esto es otra cosa. Pero el planteamiento muy pragmático, muy castellano, de este burgalés hizo que efectivamente yo digo, mire, esto es tan chorra lo que me está usted contando, que es que, mire, el diablo es malo, pero no es tonto, y desde luego no se va a dedicar a hacer estas chorradas que ustedes están diciendo. Y evidentemente se enteró y se dio cuenta de que esto eran, pues eso, intereses que unos tenía, y desde aquella época de Zugarramurdi, que hemos hecho una película al respecto, de Ales de la Iglesia, que no tiene que ver nada con ni Alonso de Salazar ni Cristo que lo fundó, porque es nuestro cine, es nuestra, en fin, la forma en que nosotros tenemos de conocer las cosas, pues eso, no entendemos que los americanos van y te hacen Salem y Halloween, qué bonito, y se ponen todos el gorro picudo y se van por ahí reparando chuches, y nosotros, la Inquisición, igual que estamos, pues la Inquisición muy buena. No sé, para poner ejemplos, Alfonso XIII, el africano. Un tío que ya verás tú, encima de lo que nos metió en la guerra de Melilla, la guerra de África, mención cobarde, se sale, deja aquí la guerra civil, bueno, pero insisto, la historia es poliética, aquí nadie es bueno ni es malo, o sea, todo se puede ver de un prisma, eso, de un prisma negativo, que es como lo vemos, o de un prisma positivo. El prisma positivo es que, no, sabrán, que Alfonso XIII estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la Oficina por Cautivos fue, durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue una acción humanitaria tan increíble, que efectivamente cuando el rey llega a Francia, cuando llega desterrado, el primer sitio que llega evidentemente es a Marsella, hasta que luego llega a Inglaterra, hay decenas de miles de franceses, que es una república, por cierto, lo recuerdo, que como también estamos con un despiste esto con el tema de... es una república, pero también los franceses han leído, son gente más o menos también, que tienen sus cosillas, pero tienen cosas buenas, y entonces el reconocimiento de que la labor que hizo Alfonso XIII salvó a miles de vidas, a miles de prisioneros que estaban sin saber, sin conocer bien el tema, y le reciben al grito de Vive le roi, vive notre roi. O sea, ¿qué pasa? ¿Que se han vuelto todos? No, simplemente que era un agradecimiento hacia alguien que nosotros le podemos ver las partes negativas, que las tuvo, esa parte negativa de no saber llevar efectivamente una guerra que nos llevó primero a la de Guemería y luego a la del Rey del 21, y a una locura y a la dictadura de Primo para arreglarlo, y encima para colmo era un mujeriego. Por cierto, novedades y tal, creo que los reyes tienen amantes. Pero bueno, pero y la parte buena, no la vemos. Y la parte buena de esa guerra de África del año 21, donde nos vamos a encontrar con el inventor de la anestesia epidural. La anestesia epidural, claro, aquí hay muchas mujeres que me imagino que sabrán de la importancia que tiene esto, aparte de los deportistas de élites, como uno mismo, que yo nunca fui así, yo a veces, en fin, el menisco, gracias a esa epidural que me pusieron, pues la pude estar viendo en la pantalla, disfrutando del tema, diciendo, mira, qué metes, qué bonito. Bueno, pues eso se inventa un capitán médico, que llegó a ser comandante, tras las experiencias terribles de lo que fue la guerra de Melilla, de cómo llevar a cabo, pues eso, una anestesia inmediata, rápida, eficaz, indolora, y que no se llevara a la gente a base de cloroformo. Pues este médico, Fidel Pagés, pues no tiene ni una calle como tener, tiene una calle en Huesca, así que es donde nació, pero nadie reconocemos porque además para cómo el mérito se lo llevó otro. O sea, es que estamos así siempre, o sea, y cuando por ejemplo hacemos una serie, Tiempos de Guerra, en donde aparece él y aparece la Duquesa de la Victoria, pues aparece Alicia Borrachero, que hace el mismo papel, que es estar cabreada. O sea, esa es una actriz que por una cosa así tiene que hacer personajes en los que su personaje tiene que estar una tía cabreada, borde, y que inevitablemente caiga mal. La Duquesa de la Victoria, perdón, no era así. Y es una aristócrata que efectivamente se lanza a estar en plena línea de combate haciendo una labor tan espectacular que hasta Indalecio Prieto, que para mí que no era de la misma línea política, le reconoce el trabajo, como dicen ahora los políticos en políticas, en sede parlamentaria. Esto es, en el Congreso, o sea, en las Cortes, porque efectivamente es una labor increíble. Todo el mundo pasa por Reina Victoria muchas veces en Madrid y por ese hospital, y ese monumento de esa Duquesa de la Victoria es apenas conocido. Es desconocido, pues a lo mejor hasta la vida de un Celestino Mutis, con el que yo veo que aquí ya, en fin, somos de una generación en que hemos visto el billete de 2000. Y veíamos por ahí un frailuco que estaba ahí, un tío de Cádiz. Pues este señor, coño, gracias a él nos estamos tomando los gin tonics, un poco más o menos. Pero su labor hacia la quina y todo lo que supuso, bueno, le hace que sea académico de la Real Academia de Suecia, no la de los de IKEA, sino los que hacen lo del Nobel. Bueno, pues ya era un premio de la Real Academia.
se captaba con Linneo, como Humboldt. Su obra era tratada de una manera en que, bueno, es inimaginable. Le conocemos al menos algunos, ciertas generaciones, por estar en un billete de 2000, cuando teníamos que ser efectivamente un académico del cual estar, no reconocido, sino, no sé, orgullosísimo hasta unos extremos inimaginables. Se ha citado lo de Balmis, que es verdad que además en esto, porque Paco y yo, de la casualidad que estábamos trabajando este tipo de libro, contando pues estas... ¿Por qué no tenemos que saber que las fuentes del Nilo pues también las descubre un español? ¿Por qué no tenemos que saber la expedición Balmis? Que la expedición Balmis es algo espectacular y dio la casualidad que estábamos pues, efectivamente sin conocernos, trabajando esa misma idea de recuperar estos héroes y darnos cuenta cómo de pronto, o sea, la primera expedición filantrópica de la historia de la humanidad la hace la Armada Española, llevando la vacuna contra la viruela, además de una manera tan increíble que... ¿conocen ustedes cómo lo hicieron? Sí, no, vale. Los que no pueden comprar el libro, que ahí están. Aquí pueden elegir, porque es verdad que lo tratamos los dos, o sea, que no es una cuestión de hablar solamente del libro. Es que, coño, lo de las 10 ediciones me ha cabreado, yo llevo nada más 3. Bueno, no sé. Pero bueno, esa expedición es que es espectacular, es que ponen en peligro su propia vida, y de hecho, uno de los componentes de los capitanes, Salvani, muere en el acto. Es que llegan hasta las Filipinas, o sea, hacen el recorrido por todo el mundo, llegan a San Francisco, cosas de estas que no podemos ni hacer una idea de lo que supuso efectivamente esa otra historia que está ahí, que no es historia en plan de leyenda rosa, que no es historia de leyenda negra, que no, que la Inquisición también se quiere, oye, al fin y al cabo, como decía también Insúa esta mañana, eran 3.500, coño, pero 3.500 que nos llevamos por delante, que para una broma no está mal, pero bueno, 3.500, tampoco es una cosa así. La noche de San Bartolomé, solamente esos 3.500 en 3 siglos y medio. En la noche de San Bartolomé, creo que la broma, ¿por cuánto estuvo? Por 28.000, no sé. Joder, aquello eso fue una rave en condiciones, eso fue divertido, lo demás son tonterías, claro. Total, en un año, solamente en la revuelta de los campesinos alemanes mueren 300.000, 350.000, bueno, son unas animalillas. Pero son gente maja, son gente que nos indica las cosas que tenemos que hacer, que no, si somos civilizados. En fin, es que es indignante a veces el propio desprecio que nosotros tenemos contra nuestra propia historia, habiendo hecho tantas cosas buenas y tantas por conocer. ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué hemos dejado de conocerlo? Porque yo creo que hemos dejado de creer muchas veces en nosotros mismos. Y eso ya es una anécdota personal. Y es verdad que vamos a ver, hay dos cosas. Una, me voy a meter con un político, pero mira, va a ser un antiguo, con Fraga Guimard. Fraga se inventa un eslogan que a lo mejor le suena. España es diferente. Bien. Eso es una memez. Porque al final nos hemos creído tanto que España es diferente que no hemos visto la diferencia en las partes buenas, sino en los tópicos. Y al final estamos vendiendo una cosa que al final la gente te llega y te dice que de dónde tomar paella estando, no sé, en Vigo, que para matarles, no vaya a asustarme a cada pedra, que no tómese usted unas ostras en condiciones, hombre, por Dios. La gente se cree que estamos, no entiende lo que es en las tapas, ni entiende que todo... Vamos, anécdota de cuando yo trabajaba en la Unión Europea, estuve cerca de los políticos mucho tiempo, fue peligrosísimo. Entonces, en una reunión multinacional, pues efectivamente me dice, bueno, estamos ahí todos, gente, pues todo el chiste, un español, un inglés, un francés, un alemán, un italiano, y estábamos todos a nivel internacional, de gran nivel. Y de pronto, pues, una guitarra que aparece por ahí, y la guitarra que va llegando hasta mí. Llega la guitarra y tal, diciendo, la guitarra, enhorabuena, eres el español. Y yo, joder, claro. ¿Cómo le digo a estos? Perdón por la ecuatancia, que yo lo que toco es yo el violín. Lo toco, no he dicho que lo que suene, pero bueno, lo tengo ahí. Entonces, recordé un episodio de Javier Poncela, Hemos escrito sin H, que yo decía, no me puedo creer que sea posible. Todo esto lo piensas muy rápido, pero la verdad funciona, diciendo, venga, voy a intentarlo. Y yo digo, no, os explico. Es que en España, cuando estudiamos el bachillerato, nos dividimos en dos grupos. Los que dan toreo y los que dan flamenco. Entonces, todos se quedan muy callados y me dicen, sí, mire, claro, por tradición familiar yo he seguido la rama de toreo, la rama de flamenco
estudian guitarra, castañuelas, lo que es el baile en sí. Entonces, claro, yo soy... Y claro, empezaron a preguntar, ¿pero ya has toreado ya? Y dice, prácticamente vaquillas, claro, tienes que ir pasando. Había dos españoles en el grupo que estaban atrás, que yo les veía llorando. Se estaban diciendo, Santa Marta no puedo aguantar esto mucho más tiempo, o sea, pero yo me iba creciendo, o sea, yo ya empecé con la suerte de varas, hablar de mi abuelo que es picador, o sea, no vaya en la mina, sino que iba, o sea, con el cascoreño, o sea, bueno, y veías cómo se lo estaban creyendo, y yo decía, pero bueno, ¿que estáis todos tontos o qué? O sea, pues se lo creen, pero porque es la imagen que hemos dado. Cuando realmente no es la imagen que teníamos que tener, por eso mismo, porque hay muchísimas más cosas, hasta en el aspecto más tópico, hasta en dar un poco una imagen de que efectivamente España es rica, es plurinacional, no. Es, mira, voy a dar un cuarto a espadas al lema de la Unión Europea. El lema de la Unión Europea, que no lo conocerán, porque tampoco conocemos el lema de la Comunidad de Madrid, que es un espanto, que es unidos en la diversidad. A mí me gusta hablar de las Españas, somos muchas Españas, pero por la riqueza que tenemos, porque es una maravilla, porque además incluso nosotros tenemos proyectos comunes, y eso ha sido lo bonito de nosotros, y tener proyectos comunes, y ver con un catalán y un vasco y tal. Ojo, y además dentro de esto, pero claro, aquí hay un cordobés en la mesa. Anda, tú dile a un cordobés que se parece algo a uno de Granada que tiene una mala follada de narices, o sea, a uno de Cádiz que son unos mariquitas encantadores. O sea, si hay algún sevillita en la zona que se salga, pues muy pesado, son muy cansinos, sevillita muy pesado, son muy cansinos, ¿no? O sea, pero claro, por lo de Madrid, pues somos todos iguales. No, que va a ser igual uno de Chamberí que uno de Parla, centrémonos. O sea, centrémonos, o sea, no, hay clases, no, hay diferencias, y eso es lo bonito. Y España, yo me estoy pasando, me estoy viniendo arriba y yo me... Señor moderador, o sea, perdón, sí. Me llaman de Cádiz, que te corto ya. A ver, antes lo han comentado en una de las mesas anteriores, que se está en Estados Unidos ahora el fenómeno de la hispanofobia, o sea, se está promoviendo la hispanofobia de manera que a toro sentado al final quien se lo cargó fueron los españoles. Con todo, escuché una conferencia de Elvira en Málaga que en los colegios ahora se hacían representaciones teatrales en las que se veía a un pobre indio en una jaula y los españoles pinchándole y tal, y llegaba a caballo el séptimo de caballería y salvaba al indio. No es broma, es rigurosamente cierto. Entonces, ese fenómeno está empezando, se puede trabajar para ello, pueden trabajar los políticos, pero también puede trabajar el conocimiento, la sociedad civil, lo que os estoy diciendo. Entonces, yo recuerdo hace 10 años aproximadamente, leí el primer libro en el que yo tomo conciencia de lo que ha sido España en América del Sur, lo sabe todo el mundo, pero en América del Norte, bueno, lo saben algunos. Yo leí el libro de nuestro común amigo Carlos Canales, Miguel del Rey, Banderas Lejanas. Ese fue con Fernando Martínez Lainez. Es verdad, con Fernando Martínez Lainez. Pues Canales y Lainez escriben un libro que para mí fue una revelación. Yo no sabía hace 10 años que España había tomado posesión de Alaska. Entonces, pero posesión, o sea, que fue territorio español. Sabía que habían estado, pero no que habían clavado la pica. Bueno, pues, claro, la repercusión, y luego ya, bueno, está Gálvez, está Blas de Lezo, y tenemos lo más grande, mi episodio favorito es el asalto al Gran Convoy, de eso hablamos otro día. Y, bueno, Paco, ¿nos cuentas tú algo de la epopeya de los españoles en Estados Unidos? Iba a decir, sí, gracias. Iba a decir mi visión de la jugada, pero no, porque entonces ya estaría yo también haciendo leyenda rosa, en contra de la que yo estoy, ¿eh? Pero cualquier cosa que se hace en Estados Unidos o que se hace desde Estados Unidos es muy importante. Por un lado, es la primera potencia del mundo y es el cuarto país en extensión también del mundo. El primero, Rusia, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Canadá, que tiene casi 10. China, que tiene 9.650.000. Y después Estados Unidos, que tiene 9.400.000. Número redondo, 9 millones y medio. 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Lógicamente, quizá la mayoría de la gente tienda a pensar que Estados Unidos, colonización inglesa, chimpum. Bueno, Estados Unidos, colonización inglesa. Vamos a ver,
exclusivamente las 13 colonias originales, que son las que están pegadas a la costa este. Casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Fíjense, porque he dicho que la superficie actual es de 9.400.000 kilómetros cuadrados. ¿Y España qué pinta ahí? España pinta 5 millones de kilómetros cuadrados. España pinta haber colonizado algo más del 50% del territorio estadounidense. España pinta que los primeros hombres que exploran el Gran Cañón del Colorado son españoles. Los primeros que cruzan el Mississippi y lo exploran intentando llegar a su origen son españoles. Que son españoles los que van por primera vez, el primer hombre blanco que va de la costa este a la costa oeste es español, y del norte al sur es español. Por cierto que lo del norte, lo de Alaska es cierto, Nootka, ahí tuvimos un poco de pelilla, no tanto con los rusos, que son quienes nos tenían que haber pegado, no, con los ingleses, pero le pegamos a los ingleses y entonces pasó a ser posesión española. Esto no estaba en el guión, pero como ha surgido, lo digo, pasó a ser posesión española. Pero ¿qué pasa? Que después de la guerra de los 7 años se firmaron unos tratados entre una gente y hubo que entregar aquello a Inglaterra, que lo tuvo despoblado mucho tiempo, porque como solo hay hielo y hace mucho frío, pues allí no se puede hacer nada. Claro, resulta que uno dice, entonces las exploraciones de los españoles, tal, pam, chipum. Sí, pero quiero decir otra cosa. En esos 9 millones y medio de kilómetros cuadrados, si 5 millones fueron colonizados por España, porque tengo que decir una cosa acá, a mí esta me gusta, Greg, estados españoles, California, Colorado, Florida, Montana, Utah, Nevada, Texas, Nuevo México y unos pocos más. Allí había un montón de indios. Arapahoes, Chihuahua, Ocalalas, Piel Negro, Sochones, Cunana, Maquisa, Sioux, pueblos, apaches. Bueno, había... Cuando España deja aquello, todas esas tribus siguen existiendo. Es que siguen existiendo. Y ahora os quiero decir otra cosa que tampoco tenía en mi guión, pero en las grandes casas de los españoles y de los criollos en Hispanoamérica había una serie de cuadros, de hasta 32 cuadros, muy bonitos todos ellos, en los que empezaban, se veía una mujer, un hombre y un niño. Y entonces, mujer india, hombre blanco, niño o mujer negra, hombre blanco, niño o niña, y entonces surgen el albino, el tente atrás, el tente adelante, el paso para adelante, el paso para atrás, la loba, el zambo. A nosotros todo eso hoy nos marea un poco, pero ellos tenían muy claro quién era qué, porque muy desde el principio los españoles, los grandes matadores de indios, se casaron con las indias y con las negras. Se casaron con las indias y con las negras. Y ahora, por favor, hacer un ejercicio de imaginación, a ver si os imagináis a los ingleses en cualquier punto del planeta que hubieran colonizado, casándose con una aborigen. Tirirí, que te vi. Para nada. Claro, España deja a Estados Unidos, el inmenso, España divide Hispanoamérica o Iberoamérica, o no Latinoamérica, aunque esa batalla también se ha perdido porque Francia ha jugado muy bien sus cartas. Pero divide Iberoamérica en 4 virreinatos alucinantemente bien gobernados y administrados, y un número indeterminado, en función del tiempo, de capitanías generales. España llega a principios del siglo XIX, se va y se acabó. Y entonces los norteamericanos, los herederos de aquellos británicos que habían colonizado las 13 colonias originales, empiezan con aquello que ellos habían aprendido. No nos vamos a juntar con los indios, pero es que hay muchos indios. Hay tantos indios, yo no creo que este dato sea cierto, pero como lo da un historiador norteamericano, os lo suelto. Había tantos indios que masacran entre 50 y 90 millones de indios de las praderas. Hoy hay 3.250.000 en las reservas. Claro, cuando a mí me dicen las matanzas de los indios, es que soy muy malo. Bueno, es posible, yo sin duda yo soy muy malo, pero eres muy tonto. Necesariamente, eso tiene que ser así. Lo último, y vuelvo a pasaros la palabra. Vamos a suponer, como se dice por ahí abajo,
Vamos a poner un pone. Vamos a poner que efectivamente las matanzas de indios, ¡wow!, porque somos todos muy malos, que tuvieron lugar, eran ciertas. Fijaros bien, porque este dato es bonito, pero está muy bien calculado. Si esas matanzas de las que se nos acusan eran ciertas, cada hombre español, cada mujer española, cada niño español que fue a América durante esos 300 y pico años que duró el imperio, tuvo que haber asesinado a 14 indios cada año. Cada español que fue a América tuvo que haber asesinado a 14 indios al año. Aparte de que no interesa para nada un imperio vacío de gente. Bueno, y uno dice, ¿me contaron esto en el colegio? No. En el colegio, si acaso, me cuentan que fuimos muy malos y que queríamos solo el oro. Pues también quiero decir otra cosa, ya puesto. Cada vez que los británicos o los colonos norteamericanos se extendían hacia el oeste, se extendían porque se encontraban minas de oro. ¿Y quiénes estaban allí? Los indahuayas. Ah, pues, indios, adiós. No, nosotros que no, pum, amigo mío. De una forma penosa, bueno, pues son dos pequeñas formas de cómo los británicos y sus herederos se cepillaron tantos indios. Una, las dos dan mucha pena, si no fuera por... Una, trasladándoles enfermedades víricas que conocían los europeos y que ellos todavía no conocían. Esto es muy duro, Esto es tremendo. Y otra, matándolos de hambre. ¿Cómo? Exterminando a los búfalos de las praderas. De 45 millones de búfalos dejaron 900. Claro, las pobres tribus o se morían. Y a mí lo que me da, eso me da mucha pena, pero lo que me enerva un poco es cómo son ellos los que hacen eso y para quitarse de en medio esa mala fama dicen, no, nosotros no, los españoles. Ya, lo que pasa es que en Estados Unidos no hay indios y en toda Iberoamérica sí que hay muchos indios. Repito, no podemos dejar que nos pisen el callo. Tenemos que leer, que estudiar, que investigar, que escribir, que publicar. Y si no, es que vamos a estar otros 300 años así. Denunciar hasta que se pueda. Bueno, que no me quiero enrollar. De todas formas, si bien es cierto que ahora hay un panorama literario interesantísimo en este aspecto, y yo creo que viene para quedarse, ya empezó ya hace una década o quizá más, hubo intentos, hubo incursiones importantes, pero así en masa, porque no se puede considerar en masa, pero un fenómeno editorial como el que se está viviendo ahora, pues es un síntoma muy interesante. Pero antes he pasado un poco de soslayo sobre esta idea, pero no subestimen nunca la potencia del cine y de las series de televisión. Esa idea que les he dicho antes del séptimo de caballería, salvando a los indios, la pueden creer en los colegios, porque hay películas como, que es un peliculón, Murieron con las botas puestas, en que el general Custer es un santurrón y un héroe. El general Custer, bueno, entonces, y hay mucha película ambientada en épocas históricas que cuenta cuestiones que quedan en el imaginario popular tal y como dice el cine. Y ahí sí tengo yo un trabajo importante hecho, y les puedo asegurar que si yo ahora mismo les digo a ustedes que se imaginen un legionario romano, se lo están imaginando como aparece en las películas o como aparecen en los cómics de Asterix y me aprietan, pero es muy improbable que se lo estén imaginando como era en realidad. O hacemos un experimento antes de pasarte la palabra a ti, imagínense un espartano a la de Clark y se lo imaginan en bolas. La mayoría también se imagina con aceite, musculoso, es la verdad. Y no, eso es el cine. No subestiméis
la potencia del cine en ese aspecto. Y creo que es una de las asignaturas pendientes. Bueno, y esta mañana, o sea, tú vas apuntando, vas viendo y se han nombrado muchos, o sea, bastantes nombres. Esta misma tarde, el inventor de la penicilina, estamos con la mañana haciendo grandes citas, pero existen, o sea, hay mujeres españolas destacables en... No, supongo que sí, seguro que sí, pero cuéntanos algo sobre eso, Javier. Bueno, la verdad es que es algo que también me llegaron a preguntar muchas veces, el tema de que siempre en el libro siempre había más hombres. Es verdad que estas cosas a veces del componente de género, pues no siempre se puede funcionar la cosa como cremallera. Aquí lo que hemos organizado en esta jornada es que la presidencia fueran 3 mujeres y luego el resto de patanes fuéramos todos tíos. O sea, es un poco así como se ha organizado, para que luego no se vea que tampoco la cosa no va de arriba a abajo. Pero bueno, pero más aparte es verdad que nada más está la Mesa Victoria, la primera, y yo ya hace tiempo, ya hace unos años, empecé también a escribir y a encontrarme mujeres maravillosas, porque es verdad que la historia de España, España además ha sido un país muy femenino. Yo creo que España, de hecho, es muy curioso. Fíjense ustedes una cosa. Somos uno de los países más marianos, de la vocación mariana más importantes que existe. Eso no viene así por nada. De hecho, incluso hasta la romería más importante que la del Rocío no deja de ser ir hacia la zona donde estaba Astarte y este tipo de cosas, ese sincretismo que hace la religión. Aquí hay un matriarcado importante. Aquí hay algo que en otros países no lo acaban de entender y claro, nosotros lo damos tan normal como que todas ustedes que están aquí, mujeres, tienen su nombre y apellido, estén o no casadas. Por supuesto, faltar o faltar, se me ha tenido que poner el nombre de este. No, en otros países tan civilizados no pierden su nombre. Y por eso no entienden cómo es que tengamos, no, es que es el nombre del padre y de la madre. O sea, y además, nombres de la madre son tan conocidos, no sé si les sonará un tal Velázquez, es el nombre de la madre. O un tal Góngora, es el nombre de la madre. O sea, porque también no ha habido nunca problemas en el hecho de usar el nombre de la madre. Y mujeres nos hemos encontrado, bueno, es que realmente la primera reina, que reina como tal, con poder en toda Europa, es una reina castellana. O sea, que es Urraca. Y aparte que va a crear, vamos, un planteamiento que luego nos va a llevar incluso a su tataranieta, que es Berenguela, que nos va a llevar a realmente es la protohistoria, casi ahí incluso en algún momento dado en que se pudo producir la unión incluso de ibérica, peninsular, pero evidentemente tenemos unas mujeres de poder, de poderío, con una fuerza, que no sé por qué apenas las estudiamos, no conocemos María de Molina porque siempre está atascada, básicamente, que es la calle esa que está como se atascada y continúa con María de Molina, pero no sabemos que de la que fue 3 veces reina, la importancia que tuvo efectivamente para continuar los aspectos dinásticos. O sea, no conocemos incluso, pues hasta, bueno, eso ya se habla de hispanas mucho más antiguas, pero que el primer libro de Lonely Planet, de guías, lo hizo pues en el siglo IV, pues una gallega, que se va a los santos lugares y se dedica a hacer una magnífica guía de viajes a los santos lugares de una manera curiosísima. No conocemos muchísimas, efectivamente, de nuestras mujeres. Cuando en el siglo de oro estaba una María de Zayas, que era gran amiga de Lope y admiradora de Cervantes, que hoy, por cierto, es su cumpleaños. Y ahí estaba, junto con otras literatas, como la Rotana, que era otra de las escultoras más importantes que hubo. Es cierto que luego la historia, los aspectos que nos llevan a que ya entraríamos en otro tipo de dinámicas, han hecho que se pierdan, pero es gracioso cuando yo a veces he estudiado, y la verdad es que es cierto que, en fin, ¿para qué voy a negarlo? Esto me ha dado pie a preparar un nuevo libro sobre mujeres, porque aunque ya te digo, escribí ya hace años sobre ellas, me pareció interesantísimo, y hablando de fuentes, pues me encontré con personajes que es un poco lo que decía Mir, que resulta que están ahora mismo enfocadas en Frank Holland, y lo que decía también Iván. Frank Holland hace que, por ejemplo, cuando no sé si conocerán ustedes que el libro electrónico lo hace una mujer española, una leonesa que se afinca en Galicia, y bueno, pues esta Ángela Ruiz Robles hace un libro mecánico, es la precursora del libro electrónico, y cuando he estudiado sobre ella, o por ejemplo sobre Carmen de Burgos, la primera periodista profesional, pues se leían todas las fuentes que, claro, no conocemos de ella por culpa de Franco. Y yo digo, joder, con Franco, tío. Claro, luego estás leyendo también
ejemplo, Sofía Casanova, que fue realmente la primera corresponsal de guerra, y por cierto, bastante fachilla, un poquito muy derecha es ella, y tampoco la conocemos, no sé si será también por culpa de Franco, pero que resulta que Mercedes Formica, que es en pleno franquismo la que lucha efectivamente para intentar conseguir, cambia el derecho civil, el derecho penal, o sea, lo que hace a favor de la mujer y a favor del tema del... Bueno, pues también es verdad que no estemos siempre poniendo la excusa fácil. Desastre es que tampoco conocemos muchas veces, pues efectivamente, qué es lo que le pasó al submarino con Isaac Peral, qué es lo que le pasó al autogiro y fue también con Ricardo de la Cierva, y qué pasó con muchas cosas. A veces es que las cosas no tienen un componente, como decían, se dice ahora, de género. Pero lo que sí es importante es quitar a lo mejor ese androcentrismo, o a lo mejor en la historia, y empezar a recuperarlas. Y también estar orgullosas de tantas y tantas mujeres de nuestra historia, de las cuales tendríamos tanto que aprender. Episodios incluso heroicos, no sé, todos conocemos en la guerra del francés, mal llamada guerra de la independencia, esta guerra peninsular que dicen los ingleses, pues esta guerra contra el francés, que era la manera también como se denominaba, pues sí, todos conocemos a Catalina de Aragón. ¿Y por qué no conocemos a la Compañía Santa Bárbara de Gerona? O sea, que se prepara ahí y hace una labor espectacular a despecho de todo lo que hay. ¿Por qué no conocemos las espías de Ronda que se están jugando su vida día a día? ¿O por qué no conocemos incluso de una manera real, no sé, los episodios de Clara del Rey y de Manolita Malasaña, que aparte de un barrio son también mujeres que son, bueno, porque es que ahí verdaderamente es el pueblo que hasta el propio Goya, en sus desastres de la guerra, pinta en un número tremendo de porcentaje a muchísimas mujeres en esa guerra. ¿Por qué hemos desconocido? Ustedes saben que les dimos la del pulpo a los ingleses cuando vinieron para acá, en aquella contra el duque de Lancaster, y fueron las mujeres de Palencia, las que en un momento dado se encuentran solas y desprotegidas, y santas narices, una mujer sola y desprotegida, que nada más y nada menos efectivamente consiguen que aquella guerra acabe gracias a la victoria que tienen contra las tropas inglesas del duque de Lancaster. ¿Por qué hemos perdido también esos episodios de la historia? A lo mejor eso es lo que tenemos que empezar a pensar en ello, pero hay muchas cosas por descubrir, y afortunadamente creo que con estas iniciativas, con los libros que estamos intentando a lo mejor sacar, no historiadores profesionales, que a lo mejor es verdad que se ha querido hacer mucho ensayo, y que la filmografía, a la hora de verdad, bueno, pasamos de épica, porque claro, ¿quién era? Conchita Bautista, la que hizo la de Agustín Aragón y tal, o nos posemos con el tema de, no sé, los últimos de Filipinas, y como siempre, pues eso, el cura pederasta, el otro el blasonador, pero si es que nos echamos siempre, pues no, tenemos que empezar a recuperar. Yo creo que es tiempo de héroes. Es una maravilla que yo creo que empecemos a hacer cosas como la que se está haciendo en los jardines del descubrimiento, y eso es lo que estoy empeñado en que aquello se convierta en un memorial de héroes. Ya tenemos ahí a don Blas de Lezo, que por cierto, el autor y escultor de esa obra, nos honra con su presencia en este momento dado. La otra presencia además que hizo con otra estatua que hizo sobre el Bernardo de Galvez, que espero que también esté allí, que haga una cosa seria y no un ancla que está ahí, puñetas ahí, representando a Jorge Juan, que gracias a él sabemos verdaderamente cómo funciona el tema de los meridianos. Un personaje tremendo, tanta historia, y que empecemos a reconocernos como lo que somos también a veces mucho mejor de lo que nosotros mismos imaginamos.